Queridos hermanos, hoy que estamos unidos como comunidad desde esta casa de la Madre del Buen Viaje a todo el país a través de Radio María, tenemos la enorme alegría de tener por unos días la transmisión de la Eucaristía desde aquí para todos los oyentes de Radio María y todos aquellos que también cada vez se unen a nuestra comunidad. Estamos celebrando el domingo 28º de este tiempo ordinario. Ya muy poquitas semanas quedan de lo que va a ser el final del año litúrgico en la fiesta de Cristo Rey, y luego adentrarnos una vez más en el tiempo de la esperanza, que es el tiempo y la celebración del Adviento. Hoy nos unía en la plegaria el Salmo 90. Salmo 90 es un salmo bellísimo, un salmo que se meditó mucho en tiempos de pandemia. Yo recuerdo haber leído un libro de un autor italiano, Paolo Giordano, que se llamaba En tiempos de contagio. Y uno de sus capítulos, un libro muy chiquitito, muy pequeño, uno de sus capítulos estaba en torno al Salmo 90. Enséñame a calcular nuestros años para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Es algo interesante porque a veces arrastramos detrás de nosotros muchas cargas, ¿no? Como si fuéramos una especie de camello, obligado a llevar aún no solo el peso propio, sino el que el otro nos ha puesto. Cargamos con el peso de las expectativas, de lo que los demás a veces tienen sobre nosotros y que nosotros mismos alimentamos. Cargamos con el peso de los deberes y las normas que a veces nos imponemos sin que nadie nos lo pida realmente. Cargamos con el peso de la decepción. Tantas veces nos sentimos decepcionados. Soñábamos algo, queríamos algo, particularmente en este momento también que estamos terminando el año litúrgico, empieza a ser para nosotros un tiempo de balance. Lo compartimos siempre. La sabiduría de la Iglesia hace que el tiempo de la liturgia no sea con el tiempo calendario. Entonces, el año litúrgico termina mucho antes que termine el año calendario, el año civil. Entonces eso nos permite, en estos últimos 5 domingos que nos restan, nos permite hacer balance, aprender a contar el tiempo, aprender a contar nuestros días, pero no aprenderlos a contar para como cuánto falta para esto, cuánto falta para el otro, sino aprenderlos a contar para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Justamente cuando uno empieza en esa dinámica a contar sus días, nos damos cuenta de que quizá sea hora de tomar en nuestras manos la vida de cada uno, y es el momento de decidir, es el momento de cortar, de podar toda esa carga que, insisto, nos imponemos y se nos impone. Entonces, si no corto, me quedo como una especie de acumulador serial, ¿no? Que va acumulando aparentes riquezas, aparentes cargas, aparentes valores. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno viaja por una razón o por otra, los primeros viajes uno llena la valija
de cosas y cosas y cosas, y esto es por si esto, y esto es por si el otro, y esto es por si llueve, y esto es por si hace frío, y esto es por si hace calor, y esto es por si voy a la playa. Y después cuando vuelve, uno va a desarmar la valija y se da cuenta que más de la mitad de cosas ni sirvieron, ¿no? Y entonces uno empieza a ver, y para los próximos viajes empieza a hacer como una síntesis, ¿no? Hasta lograr como ir liviano de equipaje, ¿eh? Entonces, justamente eso es lo que hoy nos está hablando la palabra en este día. ¿Cómo ir en tiempos tan densos, tan densos? Es como, vieron que los argentinos tenemos ese dicho así tan propio, eso, remarla en dulce de leche, ¿no? Si hay algo que tiene el dulce de leche, más allá de su dulzura o de que sea rico, es que es denso, ¿no? ¿Se imaginan remando en un mar con esa densidad? Entonces, justamente, como que nunca podríamos emprender las cosas con agilidad, con rapidez, ¿eh? Decidirse significa básicamente elegir quién quiero ser, cómo quiero vivir nuestra vida. No es casualidad que hoy el protagonista del Evangelio de Marcos no tenga nombre, simplemente se lo indica con un pronombre indefinido. Un joven, un hombre, dice el texto, y como él mismo le dirá Jesús, vivió según objetivos, hizo todo lo que tenía que hacer, escuchó las peticiones de los demás, cumplió la tarea que le habían sido asignada. Pero en medio de todas esas cosas buenas, ciertamente, él descubre que eso no lo hacía feliz, que no lo llenaba. Y justamente por eso habla heredar. ¿Cómo tengo que hacer para heredar? Es como contar y acumular cosas para ver si toca, si no toca. Y por eso Jesús lo invita a reflexionar sobre por qué lo llama bueno si solo Dios es bueno. Por eso que justamente el problema es que para este muchacho, para este hombre, el deber ha tomado el lugar de Dios. No puede comprender que lo que salva verdaderamente es la relación, no la acumulación de gestos que muchas veces son de la boca para afuera. Y entonces, ante toda esa ostentación, vieron, va corriendo, se postra ante Jesús, él le dice lo que hizo, lo que no hizo. Jesús dice, simplemente lo mira hacia adentro. Después vuelve con los discípulos y también dice, mirando a su alrededor. En esos dos casos, la mirada de Jesús es como una mirada hacia adentro, una mirada que traspasa nuestra apariencia, que traspasa nuestra construcción social, que traspasa nuestros, por así decirlo, nuestros vestuarios, nuestros maquillajes, nuestras seguridades, y llega hacia adentro. Y ahí, adentro, es que Jesús nos ama. Adentro es que Jesús nos ama. ¿Cuántas veces hemos pensado en la vida, si este o aquel, alguien muy querido, si este supiera lo que yo hice, si supiera lo que me pasó, si supiera lo que siento, no me querría nunca más? Dios sabe todo eso y justamente por eso nos quiere. Justamente por eso nos quiere. Y eso es lo que queda ahí. Es como que nos quiere rescatar de esa especie de telaraña que nosotros construimos para que seamos nosotros mismos, para que nos expongamos a la luz de su amor, y eso es lo que nos va
verdaderamente a transformar. El joven dice, se fue triste, se fue apenado, como que volvió a ese anonimato del cual había salido por un instante. Ante Jesús no somos anónimos. Ante Jesús siempre Jesús sabe lo que nos pasa. Y por eso quiere que podamos ser nosotros mismos, cada uno con su historia, con su nombre, con una historia y con un nombre que Él quiere alcanzar, no para condenar, sino muy por el contrario, para hacer una historia de salvación. Pidámosle al Señor que justamente este desconcierto, que como los discípulos también alguna vez podemos tener, como ¿quién podrá salvarse? Justamente el que se salva es el que comprende esta dinámica de la gratuidad, el que comprende que la vida es un regalo y ese regalo se hace justamente y se expande en la medida en que lo compartimos con el otro. Pongámonos de pie y proclamemos una vez más nuestra fe. Cree, Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.